desarrollarse. Entonces, rescatamos la iniciativa, pero nosotros como estudiantes tomamos la bandera de desarrollar nuestra escuela como iniciativa propia. Ustedes como estudiantes tienen que tener en cuenta de que no siempre las autoridades van a apoyar el desarrollo de una escuela académico-profesional desde sus inicios, ¿no? Sabemos de que en el caso de nuestra escuela no se garantizan esas cuestiones básicas, pero los estudiantes organizados es que hemos ido logrando que esto se desarrolle y siga aún, ¿no?, fundada en la Facultad de Derecho. Bueno, agradecer a las personas que han permitido organizar el evento, Círculo Estudiantil Vanguardia. De todos modos, siempre es bueno afianzar lazos y tratar de vencer el localismo que muchas veces hay dentro de las universidades. Básicamente, las posibilidades que tiene la ciencia política como tal de ir creciendo dentro de nuestro país, principalmente va a estar garantizado a partir de la articulación nacional que podamos tener aquellos que tenemos cierto interés en tratar de preparar, de mejorar, digamos, cuáles son las relaciones y las condiciones en las cuales se hace la política. Porque en muchos años, y es algo que por lo menos lo dijimos dentro de la UNAMBA, que en Abancay, donde también se ha fundado una escuela de ciencia política, muchas veces y mucho tiempo se ha querido ver el Perú solamente desde Lima. Se quiere ver desde una sola óptica bastante centralista, y para nosotros eso no garantiza un desarrollo nacional, que es en el fondo el objetivo principal para el cual surge la ciencia política. No surge solamente para hacer un análisis hasta cierto punto solo y puramente metafísico, y tampoco quedarnos solamente en el desarrollo institucional o de las instituciones, sino que lo visible, lo palpable debe ser ante todo el desarrollo factible, fáctico, que nosotros podamos entender y podamos ir trabajando mano a mano con la población y con las instituciones. En ese sentido, al Perú llega la ciencia política, como muchas cosas más, llega un poco tarde, rezagada. Muchas veces la política como tal y el estudio científico de la política es hasta cierto punto, como dicen algunos, peligroso. Hasta se intentaría que no se tome en cuenta, como decía un poco Gramsci hablando de Maquiavelo. Hay quienes saben qué es la política, hay quienes saben para qué sirve la política, pero utilizan la política como tal para que solamente sea un arma y dicen, no, la política es cochina y nadie debe estudiar la política. Pero no se dan cuenta que la política es un arma tanto para oprimir como para también defenderse. En ese sentido, el pueblo vulnerable siempre es mejor que no sepa de política. Vivíamos una dictadura, digamos, dentro del Plan Cóndor, por lo menos en América Latina, no se quería que se estudie la política científicamente. Había todavía una argolla que no intentaba y no entendía la necesidad de que esta discusión de la política sea pública. Se dé dentro del claustro universitario, se dé dentro del Universitas, donde en esta universidad donde se debe discutir todo, donde todas las ideas deben entrar, siempre a discusión y siempre en debate, porque de eso se trata. Discutimos, hablamos, conversamos y obviamente las personas sabrán, dentro de todo ello, saber dirigir bien su acción a partir de cierta idea que vaya consiguiendo. Muchas deficiencias, principalmente dentro del aspecto metodológico, que es un problema general de la universidad pública, porque no se intenta buscar investigar, porque nos vuelven técnicos y ahí hay que ser bastante críticos. Nos intentan ser técnicos que aprendamos de la A a la Z en leyes o normatividad y en ciencia política, de la A a la B en gestión pública. Te aprendes 3 pasos, te aprendes planificación, implementación, ejecución y evaluación y eres politólogo. Se intenta mecanizar un poco la labor de un científico social que debe saber interactuar en cada uno de los pasos. No es en vano el estudiar los múltiples aspectos de las ciencias sociales ligadas a la política. Debemos tener un análisis dentro de un contexto, desde la psicología, conocer la psicología de las masas, conocer el estudio antropológico, el económico, el sociológico, por nombrar. En 2007 se da el primer auge de participación estudiantil, lo que nosotros llamamos la consulta estudiantil. Porque si nosotros estudiamos ciencia política, por lo menos tenemos que tener los cánones de la democracia dentro de nosotros mismos. Es decir, que aquellos que lleguen al gobierno no se manden por su lado y lo utilicen simplemente para negociar, digamos, su voto, sino para trabajar en pos de los estudiantes. Nosotros organizamos la primera consulta estudiantil desde una visión democrática en general, de lo que debería haber discusión entre los profesores, los alumnos y también los trabajadores, ¿por qué no? Así se dio la primera consulta estudiantil, salió electo el profesor Carlos Fernández Fontenoy, que con algunas deficiencias trabajó dentro de nuestra escuela, intentó dar todo de sí para mejorarla, sin embargo, aún hubieron algunos problemas. En la consulta estudiantil del año 2010, gana el profesor
Mario Portocarrero, electo por los estudiantes, también en coordinación, y no solamente votar por una persona que sea el salvador, o sea, la persona que desde la dirección, digamos, ejecute y diga hacia dónde debemos ir, sino sea principalmente el dirigente, la dirección, por algo se llama la dirección de la Escuela Académica Profesional de Ciencia Política. Él se encarga de dirigir, pero es la comunidad universitaria la que se encarga de trabajar. Nosotros llevamos una plataforma estudiantil con los principales pedidos y requerimientos según el análisis que nosotros hacíamos sobre nuestra escuela. ¿Qué era lo que nos faltaba? ¿Qué era lo que queríamos y hacia dónde queríamos llegar con nuestro estudio, con nuestra escuela, con nuestra carrera y con nuestra universidad? Porque valgan verdades, todos debemos estar orgullosos del espacio en el cual nos desarrollamos. Mucho más en Nacional, porque debe estar al servicio de la población que nos brinda una educación como tal. Es así que comenzamos a trabajar en conjunto con una plataforma, comenzamos a ver el tema del pabellón ya hace algún tiempo, el tema de las prácticas preprofesionales, coordinamos en ese tiempo con el Centro Federado el tema del primer seminario y tesis para tratar de suplir aquellas deficiencias que la escuela durante años nos había dejado en nosotros. Pero eso no debe quedar ahí. No quiero decir que con estos problemas los alumnos no hayamos aprendido a desarrollarlo. A todo proceso de educación debe haber un proceso de autoeducación que debe ser el principal impulso. En las aulas uno aprende y dirige el estudio, pero uno orienta el estudio desde las aulas, pero uno debe dirigirlo personalmente dentro de lo que nosotros llamamos en San Marcos la autoorganización de los estudiantes, llámese círculos estudiantiles. Los círculos estudiantiles en San Marcos, o por lo menos en la Facultad de Derecho y Ciencia Política, son los que principalmente sustentan la labor académica. Nosotros tenemos inclusive un congreso anual de talleres y círculos de estudio dentro de nuestra facultad. Más de 15 talleres brindan cada uno una ponencia anual. Entonces, así se ha ido basando en los talleres de gobernabilidad, el taller de gestión pública con la profesora Berardo Kekli, el de democracia con el profesor Miro Quesada. Actualmente se viene abriendo uno de gobernabilidad con el profesor Carlitero Leca. Con el profesor Mario también hemos trabajado algunas alternativas. Venimos trabajando en INCAS, que es un proyecto personal multidisciplinario, de todo un grupo de trabajo que venimos, enfatizando en el análisis holístico, como ya había dicho Mara, de la ciencia política. Saludos a la iniciativa de congregarnos para un tema tan importante de la ciencia política que se está pasando en el país. Y creo que mi presencia acá es importante, y para nosotros, venidos de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es una oportunidad estratégica. Este día, recuérdense, como un día histórico, porque vamos a poner retos importantes sobre los estudiantes. Saludo a los profesores que tienen acá presentes. Es importante tener en cuenta las fortalezas, las debilidades. Naturalmente que ahora están empezando, ¿no?, los reclamos por las debilidades. No me digan que he venido yo a una escuela de ciencia política fortalecida, siempre nos están haciendo. Tiene que aparentemente pesar las debilidades, pero le interesa saber cuáles son esas potencialidades que están aquí. Y queremos unir dentro de nuestras dificultades esas potencialidades. Y ya se anunció, el Congreso Nacional de Ciencia Política será otro hito definitivamente importante. Venimos a consolidar esa preparación. Dentro de los objetivos estaremos elaborando, pero demos pasos decisivos. Formemos una red. La red de escuelas de ciencia política de las universidades se ha encargado la organización del tercer congreso. Va a tener un presidium colegial. Invito a los responsables, no sé si están presentes. Si los responsables no responden, invito a los dirigentes de los estudiantes para formar parte de la directiva de ese congreso. ¿No? Por lo pronto, San Marcos va a contar con directivos, yo y otros. Probablemente también la UNAM, en
en el staff del organizador del Congreso. Y mi propósito esta tarde será contactarme con los responsables de esta escuela para que a nivel de ese Congreso no se tenga que decir. Están acá los representantes orgánicos de las universidades, excepto, ¿no?, que no se hace. Y en ciencia política no hay que hablar con pelos en la lengua, que tiene que estar claro. Si no hay apoyo de las autoridades, pues hay que combatirlas. Eso es cierto. Y por eso tenemos que ser suficientemente fuertes a nivel nacional. Por lo tanto, este hito, ¿no?, tiene que consagrarse como es una fortaleza, porque tenemos que formar una red, y la red forma una entidad. Somos fortaleza. Y ustedes para nosotros son una fortaleza. La sola unión de voluntades se convierte en una fortaleza. Y los estudiantes. Entonces la fortaleza es tremendamente grande. Van a haber discrepancias, por supuesto. Pero si hay voluntad de los estudiantes, los pasajeros, que somos los profesores, vamos a tener que adecuarnos a los fines que científicamente los científicos de la política planteen para su profesionalización científica y su actuación profesional científica. Remarquemos lo científico 10 veces para que no se crea que esta es una escuela de adoctrinamiento, para que no se crea que esta es una escuela de pasatiempo, para que no se crea que esta es una escuela donde los estudiantes no saben a dónde van. ¿Se dan cuenta? Es una fortaleza. Tenemos una debilidad. Claro, nuestra juventud en cuanto a escuela, tremenda debilidad. Pero eso es una debilidad, es una enfermedad que pasa. Así es que no nos preocupa. Cada año esta debilidad sea menor. ¿Tenemos una amenaza? Sí, pues, la burocracia. Nosotros tenemos que luchar contra la burocracia. En San Marcos, ustedes también, acá no me digan que no, porque sería un paraíso. En la UNAM, la burocracia. Pero los estudiantes se impusieron en la UNAM. Ya se impusieron. Ya tuvieron, porque a medida que van creciendo, pues ya no es el cachimbo, ya es el del segundo, ya es el del tercero. Y ahora ya tienen gente que piensa semiprofesionalmente. Y también con el apoyo ya están decidiendo sobre sus escuelas de la UNAM. Ustedes todavía no, también como el Perú, pero al entrante, dentro de 2 años se van a convertir en un peligro para quienes quieran manejar la escuela a su gusto. Tal vez desaparecer. Bueno, más vale poner las barbas en remojo. Y tenemos, diríamos, oportunidades múltiples. De eso vengo a hablarles ahora, porque también nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades, porque está dentro de los contratos. Nosotros somos personas jurídicas y podemos contratar mientras no haya cosa ilícita. Así que no vamos a acudir a la burocracia de ver si es un convenio o no es un convenio. No, simplemente una acción de voluntad. El director de la escuela de San Marcos con el representante de acá formamos una red. Se acabó, la fundamos ese día y existe y para siempre. Así de simple. ¿Y dónde está nuestro soporte? Por internet. Aprovechando esa oportunidad. Y con los niños. Entonces, es la oferta que tenemos para hacer institucionalizadamente nuestra red. No tiene que meterse nadie, ni el Papa, ni Obama, ni Mala, ni ninguno, porque nosotros vamos a decidir pensar en ciencia política desde los cargos que tengamos. Pero como supongo que algún progresista director puede ser cambiado, lo haremos de modo que a esa red pertenezcan oficialmente los responsables, ¿no es cierto?, oficiales, nominalmente, ¿no?, y activamente todo aquellos que quieran inscribirse. De esa manera la red tendrá N participantes sin más requisito que cumplir 3 o 4 reglas que podemos poner para esa red. ¿Por qué? Porque me estoy copiando de una red que existe en Europa y como fundaban los brasileños. Cuando yo estuve en Brasil,
también, pero remitivo. Nos uniremos como red del Perú a la red de la ciencia. ¿Se dan cuenta? Si no, no se resuelve. Pero es pertenecer a la red de la ciencia y muchas cosas, ¿no? Por eso es tentador. La primera quedará medias, porque voy a preguntar qué cosa es política. ¿Cómo se entiende la política? Ya. Primero, porque del derecho no sale la política. El derecho cumple la función reguladora dentro del fenómeno político. ¿Ya? Y por lo tanto, el politólogo que no sepa de derecho, elementos y rudimentos de derecho, será pues un místico delante de la política, porque todo se ata con el derecho, y es más, con las fuerzas públicas. Entonces, en ese sentido, no conviene que la Escuela de Ciencia Política esté muy aplicada al derecho, allí donde su nacimiento está, desde la Facultad de Derecho, no conviene. Deben estar perfectamente bien. Segunda razón es una razón un poco de mercado. Un jovencito de 22 años, ¿qué es usted, politólogo? ¿Quién es? Otra cosa es que tenga 24 años, porque es posible que tenga 2 licenciaturas. Esto, cuando yo lo planteé en San Marcos, inicialmente causó problemas. ¿Cómo es posible? Claro, pues porque si tenemos, seguimos años, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, tercero, cuarto, quinto. Esto es ciencia política, esto es derecho. Si tenemos esto como base y tenemos los cursos optativos, existen varios currículos, he visto optativos que no saben qué cosas son los optativos, no son los selectivos. Los selectivos están acá. Electivos de ciencia política y electivos de derecho. Pero los optativos son los obligatorios de ciencia política que puede estudiar el de derecho, y a su vez los obligatorios de derecho que puede, y le sirve como para convalidar los selectivos. De modo que cuando haya terminado su carrera de derecho puede continuar y en nuestro caso romper las barreras sin ingreso nuevo al terminar su carrera de ciencia política y salir con licenciaturas. ¿De acuerdo? Ese es el terreno que tenemos que lograr. Y viceversa. Es necesaria la fuerza física, voluminosa, esa que se pesa con la balanza, es fuerza real, ¿no? El peso de nuestros cuerpos, de nuestros cerebros, la fuerza pensante que somos cada uno de nosotros. Por eso unamos 50 acá, al año entrante me pedí 100, 120 me pedí San Marcos, son los 170 más los 100 de la UNAMBA, 370, ¿cuántos de Villarreal? No sé cuántos son, para que vean con números, cuánto pesa. Todos son fuerzas, pero que sean fuerzas conscientes. Tenemos el 50% de los que vienen a hacer, ¿no? Clases notas, lo dejamos, ¿no? Pero esas fuerzas deben ser activas de diversos niveles, con razón, con ventaja y sin sobrepasarse, es decir, viendo toda la legalidad, hasta qué punto damos, sin sobrepasar, sin pedir el oro y el moro, sino los pasos adecuados. Por ejemplo, un paso decisivo que nadie nos va a poder impedir es formar la ley. 2, el evento del Congreso. 3, la cita a un simposio nacional para el mes de enero sobre el perfil del politólogo y la acreditación de las escuelas de ciencia política. La Escuela de Ciencia Política no está acreditada en San Marcos porque está en proceso de acreditación. Es tan engorroso eso, ¿no? Que, lo digo con sinceridad, no es mi problema, es problema de la burocracia, y es un problema de marketing, porque las 100 y tantas cosas que piden son inoperables. Esta acreditación es un saludo a la bandera y es un negocio, porque
solamente nos acreditan por 5 años y después hay que volver a acreditarse y tenemos que pagar técnicos y impuestos y una serie de cosas. Que se diviertan. Vamos a cumplir. Sí, vamos a cumplir. Y vamos a tener que pagar técnicos para que lo hagan. No tenemos por qué divertirnos. Tomamos ir por otro camino, la reforma curricular. La reforma curricular tiene que ser de tal manera hecha que se adecue no tanto a los estándares internacionales, sino a esos estándares que nosotros mismos vamos a crear según las necesidades de nuestro país. Nosotros tenemos que crear el estándar peruano de la Escuela de Ciencia Política. Y eso tiene que hacerse con un acuerdo colectivo de todas las escuelas nacionales. ¿Y por qué no pongo las particulares? Porque ellos ya tienen sus estándares. Y además nuestras escuelas no van a ser con el fin lucrativo, sino con el fin académico. En las escuelas, en las universidades en particulares prima la 882, educar, lucrativa, institución lucrativa en la educación, con lo cual nosotros estamos totalmente dispuestos. Porque los países más adelantados del mundo, llamados más adelantados, toda la educación universitaria es gratuita. Entonces nosotros tenemos que hacer una red de universidades nacionales y nos vamos a plantear eso. Y en este sentido, el perfil estratégico que tenemos nosotros tiene que ser así. La UNAM necesitamos una ciencia política mental urgente. Por eso que para nosotros que esté en Trujillo es estratégico y por pronto abarcar a Cajamarca. Lima, por ser tan grande, necesita esto y debe ocuparse de 3 personas, 2 universidades. Piura tiene que haber y Loreto 6. Esa es la estrategia que tenemos. Y por lo tanto, el simposio que se tiene que hacer al crear el estándar, nosotros tenemos que plantear también cómo tiene que ser una escuela de ciencia política dentro del estándar, dentro de la red, dentro de las exigencias de la misma ciencia política. No dentro de lo que señala la CONAFU o lo que señala ¿cómo se llama esta otra entidad? Que no se sabe si interviene o no interviene. Pero tenemos una ventaja, todavía no están los estándares de ciencia política en Perú. ¿Por qué? Porque tienen dificultad de entender la ciencia política. Y por lo tanto, es en nuestro simposio donde tenemos que establecer los estándares. Y uno de los puntos que pongo a discusión hoy día es eso, que tiene que pensar por el perfil. Los norteamericanos cuando fundan la Escuela de Ciencia Política fundan con eso, con la intencionalidad de tener inteligencias pensantes en la administración pública. O sea, el Estado es el ente político y necesita gente con visión, pero con visión interesante. Por ejemplo, polemología para ellos es importante. Inteligencia es importante en la ciencia política. Y por lo tanto, como son también los norteamericanos son por lo general guerreristas, los científicos políticos ayudan mucho a sus estrategias de Norteamérica. En cambio viene una tendencia que es el politólogo en Europa, sobre todo la escuela italiana, es el que contempla desde arriba de los fenómenos políticos de los mortales. Estamos en una tradición observadora, comparativa de Aristóteles, aunque Aristóteles no era tanto así contemplativo. Pues, tras una escuela italiana, no sé si es una ciencia política para los ángeles, los centauros. En cambio, nosotros pensamos que hay otra corriente muy diferente, que es la ciencia política de los mortales, eso que estamos hablando. Yo hablo siempre de la ciencia política de los mortales. Y si quieren un día, cuando hay una polémica, ¿cómo se llama? ¿No? Les invitaremos. A ver cómo nos agarramos. Poco le haría falta hablar en italiano, en alemán, para demostrar que tiene la verdad. Como yo no se entiende, pues también se demuestra. La ciencia política no la hay. Es una tendencia perversa de la ciencia política. Porque es cierto
carne. Es cierto que el científico ve con otros ojos la realidad, ¿no? Pero ¿qué les ha pasado a estos señores? Este es el ojo de la ciencia con el cual se ve la realidad. Y es cierto, porque la ciencia se ve con categorías abstractas y con categorías universales. Y el ojo humano no ve cosas abstractas. Yo veo esa cortina y un color de esa cortina. Yo no veo la cortina, porque la cortina puede ser chiquita, esta es grande. La cortina puede ser rosada, transparente. La cortina es una selección. Yo no hago ciencia con esta cortina, sino con la cortina. Y además es un concepto que se aplica a todas partes, no a un solo sitio. Cierto, el científico no ve con estos ojos, ve con los ojos del científico. Y entonces de ahí nace pues la idea que justifica a los abstraccionistas de la ciencia política hacer una politología, una ciencia política de la abstracción. Pero lo que se olvida es que este ojo solamente puede ver si funciona el ojo normal que ve la realidad. Este ojo. Y sin este ojo no puede ser abstracción. Quiere decir que la ciencia política pues no es una ciencia, como decíamos, formal, es una ciencia práctica. Y por lo tanto, yo tengo mis diferencias con Burke respecto, ¿no? Como la ciencia formal, ciencia práctica, no viene al caso. Pero si no vemos esta realidad, las abstracciones solamente serán angelicales. Entonces miren a mí para interpretar la política. Pero cosa que muchos hacen. Cosa que incluso los deberíamos hacer. Porque qué cosa es esa, la ética protestante, ¿no? Interpreta de esa manera, ¿no? En Norteamérica, el auge de Norteamérica. De lo que se trata es hacer ciencia empírica, con los métodos científicos. Muy bien. Esos estándares que tenemos que trabajar en esta estrategia, tenemos que fortalecer primero ¿y por qué no? Sí, pues tenemos todo el derecho de fundar otras universidades, otras escuelas, y deberemos proponernos esa estrategia. Tenemos contratos y también son deseosos de serlo, solamente faltará darle el discurso. ¿Y por qué? Porque así como había el visionario de la realidad, el intérprete de la realidad, el contemplador de la realidad, apareció una palabrita nueva que sería el perfil básico del politólogo, el analista político. ¿Cuándo nace esa idea del perfil del analista político? Cuando empieza el desarrollo de las ciencias de la comunicación. Y se ve que la comunicación es una palanca política de primer orden, tal es así que se llama el cuarto poder. Entonces se piensa que es nuevamente un operador de la política, y el analista político debe interpretar los hechos, y como es un buen intérprete, todo el mundo debe seguirlo. Y entonces nuevamente, junto con los medios de comunicación, manipular las masas, por ejemplo, frente a unas elecciones, ¿no? Frente a un proyecto de desarrollo y una serie de cosas. El analista político se convirtió en un elemento. Pero si nosotros pensamos eso en el Perú, y así se fundó, con esa perspectiva se fundó la ciencia política en San Marcos. Después cuando discutimos esto con mi organizada, se dio cuenta de que más bien estaba vacío el perfil. El perfil de San Marcos estaba vacío, porque no era el analista. Porque el analista político bien podría ser Bailey o sus ideas. Y era demasiado pobre para las exigencias de un país que se desangraba. ¿Qué hacían los politólogos? Analizaban. La Gallosa, que no tenía nada que hacer en política, hizo una labor de analista político. Y miren todo lo que hizo. ¿Qué cosa fue su palabra? Ahí tenía que haber habido un análisis. Sí, pues fue un estudio científico y político para ver qué pasaba ahí, ¿no es cierto? No era cuestión de médicos,
No era cuestión de curas, no era cuestión de abogados, ni era cuestión de militares. ¿Qué era? Era un análisis mucho más complejo para entender lo que pasó en Michoacán. Y lo mandan a un literato. Como no sabían hacer novelas, la hizo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se entiende el derrotero de nuestro país si no tenemos los científicos que lo ven? Y esto implica una visión de qué es política y qué puede ser la ciencia política. Política, el arte de gobernar, dice la academia. Yo creo que eso es totalmente desmentido. No es un campo en el campo de las artes, no está ahí, ciencia política. No está en el campo de las artes. Y por lo tanto, el primer año, y si no fuese hasta el segundo, debe ser interdisciplinario. O sea, deben ingresar los estudiantes a la facultad y estudiar todo lo que estudian los de Derecho, por lo menos. Y si estuviéramos en Ciencias Sociales, todos los de Ciencias Sociales deberían entrar en el primer año indistintamente. Lo que se llaman estudios generales. Y lo que dicen los estándares. Y lo que exige la acreditación. Pero ¿cómo se orienta eso? No hay teóricos comprendidos así. En el Perú tenemos un gran teórico, que es Walter Peñalosa, quien entendió perfectamente qué cosas sean los estudios generales y cómo se debería llevar. Además, Walter Peñalosa entendía que los estudios generales no deberían ser de un año, sino todos los años. Más o menos así. Más o menos así. Estudios generales y estudios de especialidad. De especialidad debe empezar desde el primer año, por ejemplo. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y debe terminar así. O sea que los estudios generales deben ir disminuyendo, si se quiere, que no tan así, sería pues más o menos así. ¿No? Ya. Pero en ningún momento debería. Y en esos estudios generales, miren, ¿no? El politólogo debería saber cantar, tocar instrumentos, dibujar, bailar, redactar, porque se exigen muchas cosas. Deben hacer también gimnasia, deporte, defensa personal. Para que no hagan como Capri, vamos a la marcha, mejor no vayamos. Desde la ciencia política de que ya perdió. Justo. Bueno, los peruanos sí sabemos, vamos a la marcha. Si nos golpearon, vamos y pongamos 4 suyos, no ganamos. O sea, no es momento de retroceder, pues. Y si no, nunca dijo salgamos. ¿No? Nosotros tenemos un nombre para esos que de adelante y de detrás. Perdió, pues perdió. Con todos sus pataletas, perdió. Un militar no habría hecho eso. Entonces, también la formación moral. Pues. Entonces, está hecho el perfil. ¿Qué condiciones debe tener el politólogo? Yo podría decir solamente uno, el perfil del estratega. ¿Qué más podría decir? Por ahora, ¿no? Porque tal como pienso el estratega en Lima, podría asemejarse al estratega que piensa en Villarreal, porque tenemos una capital donde tiene que formarse politólogos que viven en la capital y resuelven los problemas en la capital, extendiéndose tal vez a Huancayo, ¿no? A Pasco, Huánuco, por ahora. En función más adelante, que si prende la mecha, podría generarse pues una explosión intelectual, ¿no? En Huánuco, en Pasco, para su propia realidad. El estratega de una zona minera como es Pasco tendría que ser un poco distinta de la zona de la UNAMBA, donde es principalmente agraria, aunque ahora también se va a convertir en minera. O pensamos que el estratega debe ser estratega del paraíso celestial. Del escritorio. ¿No?
Claro, porque tenemos mucha tradición, como decía María, tiene una guachapa. O sea, como yo pienso en gringo, soy gringo. No es así. Hay que hacer creaciones heroicas, en el sentido de pensar nuestra realidad, y el politólogo debe ser adecuado a la realidad. Vamos a ir dentro de unos días a la UNAMBA, justamente a ver el problema del currículo. Y me gusta que en su currículo sea distinto al de San Marcos, y ahora ya es distinto, porque generalmente anda copiando el currículo de San Marcos. ¿No? Que sea distinto, porque están dando una especial atención a los problemas campesinos, a la problemática campesina. Cursos especiales, y por lo tanto, investigación 2, investigación 3 debería ser expediciones de investigación de campo, así como nosotros hacemos. Nosotros salimos anualmente a expediciones de campo para que los estudiantes vean la realidad, la analicen. Nos secuestramos ahí 3 días para analizar la realidad. Eso debe estar dentro de las calificaciones, eso debe estar dentro del desarrollo politólogo. Entonces, para que vean, hablar del perfil significa estas preguntas: ¿para qué sirven los politólogos? Se habrán dado cuenta que todavía no sirven, porque se necesita que sirvan mucho. Y todavía cómo servir mejor a nuestro país significa una gran tarea, una inmensa tarea, que no la van a resolver los burócratas, porque no van a entender nada más que mantener una escuela y decir que tengo una vacante de enseñar, ¿no? Porque muchas veces los concursos son invitación de amiga. Además yo voy a estar en el jurado, no te preocupes. O estudiantes crápulas que hiciste en San Marcos, ven acá, ¿no? Yo también voy a estar en el jurado, ¿no? Necesito para mi campaña. Ojalá acá no hay. San Marcos hay. Y eso no sé por qué habrán nacido, no deberían haber nacido. Entonces, en ese sentido, hay mucho que hacer. Todavía no discutamos cuál es el perfil del politólogo en general. Por lo menos una cosa: el estratega. Y prepararse como un estratega del desarrollo nacional. ¿De qué más va a ser? No estamos en guerra con Chile, ni con otro país para decir estratega de la guerra, porque ya hay estrategas para eso. Estrategas militares, no estoy hablando de estrategas militares. Una vez me interpretaron en San Marcos, cuando hablaba de estrategas estaba queriendo una ciencia política militarizada. ¿Qué chanta manera de Estamos hablando de la estrategia de desarrollo, estamos hablando de las estrategias que necesita nuestro país. Y eso empieza por saber cómo se desarrolla una localidad. Ya les dije, el campo es inmenso. Y creo que el campo del politólogo que quiere ser diplomático es bien reducido. Empezando que tiene que mirar porque tienes cara de diplomático, ¿no? Porque si no tienes cara de diplomático, ¿no? Tiene que haber un estándar, ¿no? Estatura y no sé cuánta cosa, ¿no? Muy reducido, muy reducido. Quitarle campo a otros profesionales y cosas más menudas, muy reducido el campo. Todavía está infiel el camino. Pero por otra parte, en cuanto salga, como ya es una necesidad social, los que necesitan, o sea, las instituciones que necesitan ver en amplio, diríamos, en conjunto, la complicación en la que se ponen las instituciones, bienvenidos los politólogos. Pero por ahora todavía hay prejuicios. Este es politólogo, nada más, ¿no? Entonces, por lo menos la maestría. Ahora, no sé cómo estará planteando acá, pero hay maestrías que se pueden asumir de varias especialidades. Por ejemplo, la maestría de epistemología recibe todas las especialidades. La maestría de Derecho sí no recibe nada más que Derecho. La maestría de Ciencia Política puede recibir también a gente de Derecho, Sociología. Entonces, esa es otra dimensión del perfil. ¿Cómo ves la configuración de tu profesionalización? El perfil real lo tenemos nosotros. Es
el conjunto de esas expectativas personales y sociales que hacen definir qué es un politólogo. Todas esas características, que no deben ser infinitas, deben ser por lo menos unas 5 o 6, bastan. 5 o 6 características, pero tienen que estar definidas. O sea, esas características se pueden definir. Dentro de poco vamos a tener un evento. Yo invitaría a cualquiera de ustedes que quiera y los invito para que vean cómo vamos a trabajar el perfil nosotros, porque estamos en plena tarea de acreditación. Y luego especificamos este perfil, se publica y tiene que estar en todos los documentos para que todo el mundo sepa qué cosa está haciendo dentro de la Escuela de Ciencia Política. Primero, los padres de familia. ¿Para qué estoy mandando a mis hijos? Segundo, el estudiante. ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que me puede dar la universidad? Los profesores. ¿Qué es lo que tengo que lograr tallar acá? Porque le dan un archivo, es un bloque de mano. No es uno solo el escultor. Son 5, 6, 7, 10 escultores. Cada uno debe saber dónde martilla. No vaya a ser que yo con entusiasmo diga, ay, ¿cómo está le quito la nariz al politólogo? Todo el mundo tiene que cooperar, sabiendo el perfil. Pero si el otro dice, no, yo vengo acá para que sea un orador. Es un bulto. Entonces al final sale un monstruo. Porque no perseguíamos el perfil del politólogo, sino lo que prefería en ese momento. Que tenga alitas, que tenga perritos, que tenga colitas. Entonces es un monstruo. Cuando todos tienen que saber cuál es el perfil del politólogo para que todos en conjunto logremos de ustedes y los que vienen adelante cómo debe ser. Y ese perfil no es eterno, debe ir modificándose cada vez que se perfecciona. El perfil explícito y el perfil implícito siempre quedará en las expectativas, porque cuando se haga el perfil explícito muchos van a decir, pero esto también tenía que ponerse. Ya, tú te obligas al perfil explícito y también puedes hacer lo otro, pero me logras el perfil explícito. Ya vendrá el tiempo en lo que tú con razón decías y se perfeccionará. Hay muchas cosas que no podemos poner en el perfil actual porque todavía no tenemos condiciones. En el futuro sí, ¿no es cierto? No puede ser que la universidad diga, nuestros politólogos van a saber para graduarse necesitan 3 idiomas, cuando ni siquiera tienen los profesores en todo el ámbito para 3 idiomas. Pero por ejemplo, que la UNAM diga que obligatoriamente tienen que saber quechua, entonces significa que sí, pues está bien puesto en el perfil eso, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿cómo trabajar el perfil? Que significa también el compromiso de toda la colectividad para decir qué es lo que ofrece la universidad, cuál es la tarea que tenemos que hacer, qué es lo que queremos para nuestro país. Señores, me alegra haber venido acá para que me permitan expresar nuestras ideas. Y si esas cosas nos unen para una gran tarea como es la de trabajar, ¿no?, por una escuela de ciencia política nacional, bien planteada, unificada en una red, entonces tenemos. Muchas gracias.